Buenos días, doctor Rafael Buenos días Editor, a y es un ustedes. placer tenerlo aquí en Proyecto Grado C, un programa de la Gracias. Facultad de Derecho de la UNAM. Qué bien. Y pues mire, tenemos varias preguntas que son interesantes. De entrada, usted es un distinguido lumaniano, ¿no? Pero no sé si soy distinguido, yo puedo decir que estuve trabajando más que 18 años con mi maestro. Hace unos meses tuvimos el placer de entrevistar a Gunther Jacobs y yo creo que la pregunta es obligada. ¿Cuál es la actualidad de Luhmann? Porque hay muchos juristas que, por ejemplo, dicen que su lógica de sistemas no es funcional, que parte de una serie de abstracciones que son imposibles de lograr. ¿Usted qué piensa? Mire, le puedo decir que los juristas tomaron algunas fórmulas del grande pensamiento de Luhmann, ma no tomaron la gran mayoría nada de la estructura de este pensamiento, no tomaron nada del núcleo conceptual, de la fuerza revolucionaria que había y que tiene este pensamiento. Entonces, que los juristas trabajen como ellos son acostumbrados a trabajar. Le puedo decir, para responder a la actualidad del pensamiento de Niklas Luhmann, es el único pensamiento que tiene el poder de conceptos que son capaces de enfrentar la complejidad del presente. Y es el único pensamiento que tiene una estructura conceptual capaz de reflexionar sobre la universalidad de la sociedad contemporánea. Entonces yo creo que la actualidad es toda de descubrir la actualidad de este pensamiento. Sabes, nosotros utilizamos, finalmente se utilizan eslogans, no se puede decir eslogans, Sí. complejidad, reducción, acoplamiento, estructura, autopoiesis. Y los eslogans, ¿no? Son palabras del sentido común que se utilizan sin sentido y que no es que afecten el pensamiento, ma afectan la capacidad de los jóvenes, la capacidad de los pensadores de enfrentar directamente la complejidad de este pensamiento. Una de las críticas que usualmente se hacen sobre el trabajo de Luhmann, no sé usted qué tan de acuerdo esté, es el problema de la traducción del trabajo de Luhmann, porque al parecer hay varias traducciones que se han hecho al español que están erradas. Mira, querido, el problema es el siguiente. La lengua alemana es una lengua compleja que tiene su estructura. Así como las traducciones fueron hechas del pensamiento de Hegel, en la gran mayoría estaban equivocadas, las traducciones de Weber estaban equivocadas, ninguna maravilla si están equivocadas las traducciones de Luhmann. El pensamiento de Luhmann en lengua alemana es de una claridad que cualquier persona puede entender. Es claro. El problema es que tiene una estructura totalmente diferente de los demás pensamientos. Claro, este sí, pero esto no tiene que ver con la lengua, con las palabras. Traducieron en italiano, en finales de los años 80, Amor como pasión. Amor como pasión no puede vender ni siquiera una copia porque la traducción italiana estaba llena de errores, equivocaciones, etc. Ese no es un problema del pensamiento del autor, es un problema de las editoras. Usted tiene un trabajo sumamente interesante sobre legitimidad, ¿no? Sí. Un trabajo que a título personal en mi trabajo doctoral fue muy útil. Gracias. ¿Cuál es su posición sobre la legitimidad del derecho? Mire, el derecho construye a través de sí mismo su legitimidad. Ese es uno de los temas de los cuales vamos a discutir hoy. El problema no es la legitimidad del derecho, el problema es la función del derecho. Este quiere decir cuáles son las diferencias que se producen a través de la aplicación del derecho. Ese es un tema complejo. Luhmann decía que quien valida el derecho es el derecho mismo, o sea, Claro. se vuelve autorreferencial. Claro. Mire, este concepto, por ejemplo, de la autorreferencia, que es un concepto de descripción de la complejidad y se utiliza como si para decir que alguno, no sé, como decir ser cerrado, ser fechado, no ser abierto, etc. Son todas construcciones que no tienen nada que ver con el pensamiento. Uno de los problemas que hoy actualmente se tienen alrededor de la idea del derecho es el problema del sentido y del fundamento. ¿Usted cómo ve esta problemática particular? Porque, por ejemplo, hay varias visiones de Centro y Sudamérica, ¿no?, sobre el problema del sentido y fundamento del derecho, la ausencia del mismo. ¿Usted hacia dónde ve este problema del sentido y fundamento? Mire, el derecho no tiene sentido. El derecho es una estructura que produce sentido. El derecho es una estructura de calificación
a través del sentido. Primero, el problema del fundamento del derecho. El derecho tiene fundamento en sí mismo. No puede tener fundamento afuera de sí mismo. Yo imagino que ustedes piensan fundamento como derechos fundamentales, etc. Los derechos fundamentales están fundamentados sobre universalidades que son vacías, no tienen sentido. Si me puedo permitir de invitarla a que usted me pueda dar el honor de su presencia en la conferencia que vamos a dar en la tarde, usted puede ver dónde nos permite de llegar una argumentación como esta. ¿Usted cree que el derecho tenga contenido racional? ¿O él solo genera sus El problema no es la racionalidad, el problema es cuál racionalidad. La racionalidad de los homosexuales o la racionalidad de los heteros, de los meninos, de los indocumentados, de los donos, de los sin trabajo, de las mujeres, de los negros. ¿Cuál racionalidad? Pasó el tiempo, que era el siglo XVIII, en lo cual, para disfrazar la estructura jerárquica de la sociedad, se inventó una racionalidad universal. Ahora sabemos que las racionalidades son tantas, diferentes y tal vez conflictivas. Hace algunos años usted vino a México y dio una exquisita ponencia en donde contaba el cuento de los 11 camellos. Ah, sí, sí. ¿No? Es decir, y que nos llevaba básicamente también al problema de la racionalidad. No sé si pudiera contarnos de esa alegoría, para aquellos que no estuvieron ahí. Mire, sí, yo la puedo contar. La alegoría era la siguiente, que un padre que había 3 hijos y estaba para morir, y él había como su propiedad 3 camellos. Entonces él estaba en el desierto, llama al lado de su cama los hijos y dice al primero: mire, usted fue siempre cerca de mí, me dio mucho cariño, etc. Entonces yo voy a dar a ustedes la mitad de mis camellos. Y al segundo él dijo: yo voy a dejar a ustedes un cuarto, y al tercero yo voy a dar a usted un sexto de mi camello, porque usted nunca me fue cerca, etcétera, etcétera. Los camellos, disculpe, eran 11, ¿no? Entonces, y se muere. Y los hijos, como todos los hijos de todas las familias, se ponen a litigar, para pelear entre sí, porque no se podía cortar en 2 un camello para dividir 11 en 2 o 11 en 4, naturalmente. Ellos llegan al desierto y lejos ven un hombre que está sobre un camello, él también, y ese señor le pregunta: ¿por qué están peleando ustedes? Y ellos le cuentan. Y él baja de su camello y dice: yo soy un juez. Ahora con mi camello, usted tome mi camello, los camellos son 11, son 12, 11 más 1, 12, así que puede ser feito 12 entre 6, entre 2, la mitad son 6, 12 entre 4, un cuarto son 3, 12 entre 2 son, disculpe, 6. Entre 6, ¿no? Estaba equivocando porque uno precisa de tener el cálculo, 12 entre 2, 12 entre 4, 12 entre 3. Usted hace la suma, son 6 más 3 más 2 y son 11. Y queda este camello. Ahora la pregunta o el problema es: ¿cuál es la función del 12º camello? Él no era parte de la propiedad, pero la propiedad no existía sin él. Él estaba en el interior y él estaba en el interior. Era la estructura que hacía posible el cálculo, en otras palabras. Y así es lo que llamamos realidad y así es lo que llamamos derecho. Doctor Rafael de Giorgi, ¿qué es lo que viene en sus obras próximas? ¿Qué es lo que usted está trabajando? Mire, mi tema en este momento, yo me estoy ocupando mucho de literatura, porque estoy convencido de que la literatura universal, la grande literatura, tiene construcciones del mundo que son alternativas respecto a las construcciones que pueden hacer las así llamadas ciencias sociales. Y este es un tema. El otro tema es el tema de la memoria, y otro tema es este tema de los derechos humanos, que me interesa siempre más, pero me interesa la función de los derechos humanos, no el fundamento, porque no es un problema el fundamento. En breves palabras, ¿cuál sería la función de esos derechos humanos? Los derechos humanos tienen la función de hacer posible mantener la diferenciación de esta sociedad. Entonces, permitir a esta sociedad que no se pueda destruir por sí misma. No tiene que ver ni con los hombres, ni con los derechos. Doctor, ha sido un placer platicar con usted. Para mí, gratísimo. Espero de verlo otra vez.